Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 127 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que las invito a orar en esta mañana, oremos. Padre nuestro, gracias por un día más de frescas misericordias, Señor. Padre, gracias por la fuerza que nos das para seguir adelante, Señor. Sabemos que somos débiles, pero en ti somos fuertes. Señor, yo no sé qué nos espera el día de hoy, pero confiamos en ti y sabemos que todo lo que nos suceda, Señor, no está fuera de tu conocimiento y que tú harás, Señor, que todo obre en favor de tu voluntad, Señor, y para nuestro bien, fortaleciéndonos en fe, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a permanecer en tu presencia por el resto de este día y más allá, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, les invito a que si tienen su Biblia, la abran conmigo en Génesis 37, versos 28 al 35. Génesis 37, del 28 al 35. Y dice la palabra del Señor así. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Amén. Como hemos visto desde que comenzamos a estudiar este capítulo 37, José es figura de Cristo. Y el verso 28 dice que a José, sus hermanos, lo vendieron por 20 piezas de plata, igual que a Jesús lo vendió Judas por 30 monedas de plata. El verso 29 dice que cuando Rubén, el hermano mayor de José, volvió, encontró la cisterna vacía. José ya se había ido. Cuando Jesús resucitó, también dejó la tumba vacía. El verso 30 dice que los hermanos de José mataron un cabrito y con su sangre mancharon la túnica de José para que su padre pensara que José había muerto. Jacob fue engañado igual que él engañó a su padre. ¿Se acuerdan? En Génesis 27, 16. Cuando se puso piel de cabra en sus brazos y en su cuello para hacerse pasar por su hermano Esaú. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque Dios no puede ser burlado. Amén. Jacob engañó a su padre y sus hijos lo engañaron a él. Y de la misma manera que los hermanos de José mintieron acerca de la desaparición de José, asimismo los líderes religiosos de Israel mintieron cuando escucharon la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y le pagaron mucho dinero a los soldados que cuidaron la tumba y que vieron la verdad para que mintieran. Esa historia usted la puede corroborar en Mateo 28 del 11 al 15. En el verso 33 de aquí, del capítulo 37, Jacob pensó que una bestia había devorado a su hijo José. A Jesús sí lo había devorado la bestia maligna de nuestros pecados. Pero al igual que José, Jesús saldría victorioso, venciendo a la muerte y salvándonos a nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Desde que Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, cuando se refiere a él, lo llama Israel. Por ejemplo, en el verso 13 de aquí del capítulo 37 dice: y dijo Israel a José. Y en el verso 14 de este mismo capítulo dice: e Israel le dijo. Pero en el verso 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
¿Por qué aquí Dios no lo llama Israel? Bueno, porque aquí vemos a Jacob, el padre de la fe, no tener fe en esta situación. Había flaqueado su fe. Se le olvidó la promesa que Dios le había hecho y se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo. Por eso Dios aquí lo llama Jacob, el hombre viejo. Dice 2 Corintios 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Mujeres hermosas, cuando venimos a Cristo y le consagramos nuestra vida, Él nos cambia, nos adopta como hijos suyos. Ya no somos del mundo, sino de Cristo. Pero mientras vivamos en este mundo, nunca seremos perfectas hasta que lleguemos al cielo. Por eso es que, al igual que Jacob, habrá momentos de nuestra vida en que nos faltará la fe, flaquearemos en nuestra fe, porque no somos perfectas todavía, ¿verdad? Y entonces, pues cuando pasemos por situaciones difíciles, desafortunadamente algunas veces se saldrá a manifestar nuestro viejo yo, y por eso actuaremos muchas veces como Jacob actuó en ese momento, ¿verdad? Pero oremos al Señor, que Dios nos fortalezca en fe, mujeres hermosas, para que cuando vengan las cosas difíciles, pues reaccionemos conforme a la voluntad del Señor, ¿verdad? Que esta historia de Jacob, Israel, ¿verdad?, nos sirva a nosotros de ejemplo y aprendamos a cómo debemos actuar, ¿verdad? Evitando cada vez más que nuestro viejo yo salga a relucir, ¿verdad? Sino que el nuevo yo, que está en Cristo, ¿verdad?, dé un buen testimonio para aquellos que nos rodean. Porque la gente nos está mirando, mujeres hermosas, a las que ya conocemos del Evangelio, a las que somos salvas, para ver cómo reaccionamos en cada situación. Así que ojalá, y es mi oración, que siempre demos un buen testimonio, ¿verdad? Oremos para que Dios nos ayude a dar siempre un buen testimonio y sepamos cómo contestar en una situación, cómo reaccionar en una situación difícil, ¿verdad? Así que no somos perfectas, recuérdelo, pero oremos para que Dios nos fortalezca en fe y nos vaya cada día perfeccionando más en su palabra y en fe, ¿verdad? Les quiero leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Cuando Satanás ha enseñado a los hombres a cometer un pecado, les enseña a tratar de ocultarlo con otro, a esconder el robo y el homicidio con mentiras y juramentos falsos. Pero el que encubre su pecado no prosperará, como dice Proverbios 28:13. Los hermanos de José ocultaron el suyo y lo hicieron mutuamente por un tiempo, pero su villanía salió a la luz finalmente, y aquí quedó publicada para el mundo. Para apesadumbrar a su padre, le mandaron la túnica de colores de José, y al ver la túnica ensangrentada, él pensó inmediatamente que José había sido despedazado. Que quienes conozcan el corazón de un padre imaginen la agonía del pobre Jacob. Con toda bajeza sus hijos fingieron consolarlo, pero todos eran consoladores miserables e hipócritas. Si realmente hubieran deseado consolarlo, lo hubieran podido hacer de una vez diciéndole la verdad. El corazón es extrañamente endurecido por el engaño del pecado. Jacob se negó a ser consolado. El gran afecto hacia una criatura prepara para una gran aflicción o nos amarga cuando nos es quitada. El amor indebido termina corrientemente en pena indebida. Sabiduría de los padres es no criar a sus hijos con delicadeza, pues no saben qué dificultades pueden encontrar antes de morir. Fin de la cita. Bueno, mujeres hermosas, pues las invito a orar para que terminemos. Oremos. Dios mío, por favor, danos sabiduría de lo alto para criar a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a ser padres conforme a tu santa voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a no hacer de nuestros hijos, Señor, nuestros ídolos, por los cuales al rato tengamos que sufrir, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor.